Hola, buenas tardes a todos los que se están incorporando. En breves minutos vamos a dar inicio al webinar. Hola a todos y todas los que se van incorporando. En breves minutos vamos a dar inicio al webinar. Hola, buenas tardes a quienes se van incorporando poco a poco. En breves minutos vamos a dar inicio a este seminario. Hola, buenas tardes a todos y todas. En breves minutos vamos a dar inicio. Estamos esperando que vayan ingresando los participantes para poder comenzar. Hola, buenas tardes a todos los que se van incorporando. Estamos próximos a dar inicio a la jornada. Ya. Vamos a dar inicio entonces. Hola a todos y todas los presentes conectados. Vamos a ir en espera también, se van a ir conectando más personas. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar sobre el rol de las vacunas en el invierno, las campañas de vacunación. Mi nombre es Camila Zamorano, jefa de carrera de la Escuela de Salud del Campo de Educación a Distancia de IPLASEC. Y también hoy nos acompaña y va a presentar este webinar Patricia Cabezas. Ella es enfermera de profesión de la Universidad de Chile. Eh, Su vía laboral inició principalmente desde el área pediátrica, pediátrica clínica, hospitalización, área pediátrica docente, y así ha ido transcurriendo su trayectoria laboral. Después inició en vacunación, que es lo que nos convoca hoy día.
Finalmente la vacunación partió como nicho en todo el área pediátrica y de ahí se fue abriendo el área, ¿cierto? A lo que conocemos hoy en día. También trabajó en la Seremia de Salud en la región del Biobío. Ha sido docente de la Universidad de Chile de la carrera de enfermería y ya actualmente trabaja en el programa de inmunización para el Ministerio de Salud. Y es por eso que hoy está con nosotros. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por estar y el escenario ahora es todo tuyo. Hola, muchas gracias por la invitación también a poder traspasar de alguna manera la información, el conocimiento y difusión de lo que significan las vacunas. Lo que significan las vacunas para el invierno básicamente va a ser nuestro tema que nos convoca, pero tal como tú decías, Camila, es una área que empezó inicialmente con los niños, la pediatría, la muerte infantil en este país, que ha ido disminuyendo progresivamente gracias a varias cosas. Y una de esas importantes cosas ha sido tanto la nutrición infantil, las enfermedades infecciosas y el saneamiento básico que eh, nos atañe a todos, porque el saneamiento básico es una de las medidas más costo efectivas para prevenir muertes y enfermedades, y los que estudian vacunas dicen, y lo pueden haber escuchado más de alguien, que las vacunas son la segunda medida más costo efectiva después del agua potable. Así que eso como introducción de la importancia que nosotros debemos considerar cuando hablamos de vacunaciones en la población. Eh, bueno, a presentar, voy a compartir pantalla. eh, eh, en modo presentación y Camila me avisa si se Se ve ve súper. perfecto. Bueno, esta presentación va a estar direccionada precisamente a lo que es el invierno. Las campañas de vacunación en invierno son relevantes. Ustedes han podido, algunos de ustedes, escuchar que empezó campaña de invierno, y campaña de invierno significa hartas cosas en el Ministerio de Salud, y una de ellas, el hito, es la vacunación de influenza como el principio de la campaña de invierno, porque nosotros lo que hacemos es prevenir enfermedades a través de esta estrategia que es vacunar. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Ojalá que salga bien fluido. Por favor, después, si tienen consultas, ahí la moderadora de alguna manera me ayuda con eso. Pero vamos a poder despejar algunas dudas. ¿Por qué tenemos que vacunarnos en invierno? Las características de los virus y los síntomas que están dentro de las enfermedades que se previenen por vacuna. ¿Qué vacunas tenemos? ¿Qué es la campaña de invierno y las vacunas? Un poco más detallado. Las características de estas vacunas y bueno, y la importancia de los registros, porque detrás de la pantalla entiendo que hay personas que están en carreras que se vinculan al área de la salud, y en todo tipo de prestación es muy importante el registro, y esta es una de ellas. ¿Cómo nosotros entonces sabemos que es importante la vacunación? Porque hay una justificación que no la hacemos nosotros como chilenos, la hace en forma mundial la Organización Mundial de la Salud. Y esto es, ¿qué es y cuál es la importancia de las campañas de vacunación en invierno? Básicamente. Uno, que es un problema de salud pública, o sea, la influenza y el COVID, básicamente que nosotros vamos a tomar estas dos enfermedades, son un problema de salud pública, pueden causar epidemias o pandemias como lo vimos en COVID, producen aumento de la demanda de la atención asistencial, las urgencias llenas, las consultas atochadas, y lo otro es que causan morbilidad y mortalidad. La mortalidad es importante, además, considerar que hay grupos específicos que son de mayor riesgo que otros, como las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, los adultos mayores. Esto es un poco lo que yo les decía al principio. La vacuna es la forma más efectiva de prevenir enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles. No todas las enfermedades tienen vacuna. ¿Y qué es lo que es la influenza? Una gripe, también muy coloquialmente llamada, y que es una enfermedad respiratoria que causa malestares típicos de resfrío
y ustedes, muchos, deben haber pasado por un cuadro de influenza. Entonces, estas tres cosas que mencionamos al principio, ¿qué son? Son los pilares por los cuales nosotros nos basamos para decir que es importante la vacunación. Esto me gusta mostrarlo porque nos posiciona en la realidad de hoy día. Estos son unos gráficos de vacunación que cómo se comporta la población para ir a vacunarse durante los últimos 2 años y el año en curso. Estamos hablando que estamos en la semana epidemiológica 25, si no me equivoco, pero el corte está al día de ayer. Hoy vacunas se han administrado de influenza más que cualquier año históricamente. 7 millones y fracción, para que ustedes también tengan alguna noción de la cantidad de vacunas que se han puesto para la influenza. Y las poblaciones objetivos, que las vamos a ver más adelante, han estado aumentando su cobertura en distintos porcentajes. Como se ven acá, después los vamos a detallar quiénes son los que están dentro de estas poblaciones objetivos y que muchos de ellos coinciden con personas que están hoy día escuchándonos o parte de sus familias. ¿Qué características tiene el virus de la influenza? Que pareciera que ya como que lo escuchamos medio repetido, a veces en el invierno, así todos los años, vacúnate para la influenza, y algunas personas también van a decir, bueno, si yo no me vacuno no me pasa nada, o al revés, si me vacuno me da más fuerte. Eso también lo podemos despejar como parte de los mitos. ¿Qué es lo que les quiero contar? Que hay tipos de influenza distintos, A, B, C, D. El A y el B tienen una característica específica, que son las que mayormente circulan en el invierno y causan epidemias cuando hay un aumento exponencial o explosivo y pueden causar entonces esta gran cantidad de contagios masivos en la población. El tipo C es de respiratorias, de enfermedades respiratorias más leves y en general circula todos los inviernos. Y el D no es propio del ser humano, sino que le da a otra raza animal ganado. La influenza A y B, como vimos en la lámina anterior, son las más importantes. Las imágenes en realidad son una gráfica, un diseño que es para hacerlo más explicativo, cuando ustedes han escuchado que el H1N1 es AH1N1, por ejemplo. Entonces tiene que ver con las proteínas de superficie que tiene la influenza. Y ahí tiene el nombre más técnico, que es la hematoglutinina o la neuraminidasa. Y se diferencia o se menciona más coloquialmente, y como ustedes lo pueden haber escuchado, H1N1, H3N2, etcétera. ¿Ya? Eso es las proteínas de superficie que diferencian a algunas características de este virus. Y el virus de influenza B, que es como el hermano, tiene carácter, perdón, y ahí están los que yo le mencionaba, subtipos H1N1, H3N2, que la gripe aviar también tiene el H5N1, cuando ustedes deben ser muy jovencitos, pero cuando hablábamos de la gripe porcina o de la porcina, el H1N1. El virus B tiene una característica que es distinta, no se diferencia por subgrupos de proteínas de superficie, sino que más bien del lugar donde se determinan la mayor cantidad de circulación. Y esto es, por ejemplo, la B Yamagata, la B Victoria, son los lugares al que pertenecen las líneas de descubrimiento donde los aíslan en los laboratorios. ¿Qué características comunes tiene la influenza? Y estas son las características que son síntomas, signos y cómo la transmite. Vamos a hablar de la influenza y de COVID al mismo tiempo en estas láminas porque se parecen mucho a estas alturas. En algún comienzo, COVID tenía características muy marcadas que eran específicas, pero
A estas alturas, con la mutación de COVID, de las distintas cepas que se han ido descubriendo y se han ido mutando básicamente, se ha ido transformando en un resfrío más parecido a la influenza. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Tener fiebre alta, de 38, 39 hasta 40 en algunas personas. Mialgia, dolores musculares, tos, cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, compromiso del estado general. Me siento muy decaído, como adolorido, como apaleado, como dice la gente. En general, esos son como los clásicos síntomas que uno puede tener. Y algunos síntomas específicos que COVID tuvo con, sobre todo la primera cepa que circuló, era la congestión nasal, conjuntivitis y la pérdida del gusto y el olfato, que si alguno de ustedes tuvo COVID, lo puede haber experimentado. La influenza, ¿por qué es importante y por qué seguimos cateteando tanto con la vacunación de la influenza? Porque se puede prevenir la enfermedad grave y la muerte. La, la vacuna de la influenza no previene que no les dé influenza a la gente, pero sí previene que la gente se complique, se hospitalice y eventualmente se muera. ¿Cómo nos contagiamos? Todos sabemos un poco esto, así que de persona a persona, el hablar, esto también tenía mucho que ver con esto de la mascarilla cuando estábamos en la pandemia y usábamos la mascarilla porque la vía de transmisión es exactamente la misma y el contacto, que es la manilla del metro, toser, estornudar, sonarse y tocar algunos utensilios dentro de un escritorio en algún lugar y también esto se transmite de esta manera. Y que lo que es importante es que cuando ustedes tienen a alguien, un adulto con influenza, esta persona estuvo un día antes de presentar síntomas contagiando y puede estar hasta 5 días después del inicio del cuadro de los síntomas. Y los niños contagian hasta 10 días posterior al inicio de los síntomas. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Es para saber si dentro de una oficina, por ejemplo, tenemos a un compañero con influenza que hoy día se le declararon los síntomas, entonces todos los que ayer estuvimos al lado del sentado, todo el día, la puerta cerrada, las ventanas, qué sé yo, podemos tener el riesgo de habernos contagiado. En el caso de COVID, puede contagiar igualmente un día antes de presentar los síntomas, pero contagia todo el periodo que tiene síntomas. A diferencia de influenza, que uno puede seguir con síntomas, con rezagos de tos, por ejemplo. Sin embargo, los 5 primeros días son contagiantes. Desde el Ministerio de Salud se implementa la campaña de vacunación influenza todos los años. Hace muchos años, llevamos prácticamente 85, 95, 20 años casi con una estrategia que ha ido aumentando en cantidad de población a vacunar. Y la meta para nosotros es que se vacune al menos el 85% de la población objetivo, que lo que buscamos es prevenir lo que ya dijimos: enfermedad grave, mortalidad, gran cantidad de congestión en los centros asistenciales. Hay una cantidad de objetivos importantes que tienen que ver con la salud pública. ¿Y qué duración tiene esta campaña? En principio, siempre una campaña tiene el objetivo de hacer una vacunación masiva en un tiempo acotado. O sea, nosotros como ministerio siempre ponemos 2 meses. Sin embargo, se extiende hasta que logremos el 85% durante el periodo invernal. En el caso de la vacuna contra COVID, la población en Chile se ha mantenido la vacunación desde el 2020 y no hemos tenido lapsus estacionales, pero probablemente vayamos a llegar a esa lógica que va a ser como de los inviernos. Actualmente se espera que la cobertura de COVID sea igual que la de influenza. Sin embargo, yo les tengo que mencionar que ya a las personas están prefiriendo solo vacunar de influenza en este año, a diferencia de los años anteriores que preferían vacunarse con COVID. Esto va a quedar en la presentación, son los links donde ustedes pudieran
el que se interese y el que le parezca específicamente algo que necesiten buscar, cuáles son los lineamientos técnicos, cómo se pone a disposición la información en la red asistencial en estos links. ¿Ya? Así que esos son los links que están vigentes y que se pueden encontrar en la página web de vacunas.minsal.cl y que también lo podrían encontrar estos mismos documentos y bueno, y muchos más. La población, ¿dónde la vacunamos? Donde ustedes se vacunan, donde su familia y etcétera se vacunan. En todos los vacunatorios, tanto en los públicos como en los privados que están en convenios con el ministerio, que básicamente son casi todos. Todos los vacunatorios privados tienen vacunas ministeriales, por lo tanto las ponen en forma gratuita cuando son las campañas. Y también se organizan operativos que van a ser fuera de los establecimientos, como son jardines infantiles, colegios, club de adultos mayores, puntos de vacunación que incluso este año se instalaron algunos puntos de vacunación en estaciones del metro. Todas estas son estrategias que se pueden utilizar. ¿Cuáles son las poblaciones objetivos? Las poblaciones objetivos se basan y se clasifican o se determinan más que clasifican a aquellas poblaciones de riesgo. El personal de salud es una población de riesgo, primero porque está mucho más en contacto con enfermedad, en este caso influenza, pero además porque nosotros tenemos que cautelar que las personas que van a atender enfermos no se enfermen y no tengamos eh, personas que tengan que estar con licencia, por ejemplo, y tengamos menos personal en los centros asistenciales. ¿Quiénes son? Todos los que trabajan como tanto estudiantes, voluntarios, dentro de los centros asistenciales públicos y privados y que desarrollan tareas en contacto directo con el público, que están mucho más expuestos al virus. ¿Y quiénes otros? Son algunos servicios de apoyo. El que no está con paciente, pero sin embargo trabajan en el laboratorio, en toma de muestra, en alimentación, que son también personas que circulan dentro de los centros asistenciales. Y este año se declaró formalmente el personal de salud independiente, aquellas que tienen consultas como los dentistas, que en general tienen, yo pongo como ejemplo los dentistas, pero podrían ser los dentistas, algunos centros que tienen, no son centros como grandes empresas, sino que también tienen consultas privadas, ellos también están contemplados para esta vacunación de este año. Si bien es cierto, la fecha que yo di delante, ya deberíamos estar cerrando la campaña, sin embargo, estamos en pleno invierno, por lo tanto, todavía todas estas poblaciones, todas estas personas que tienen alguna condición que clasifica dentro de estos grupos, se puede ir a vacunar mañana, en cualquier momento, y si ustedes conocen personas que no lo hayan hecho, los invito a que también incentiven esta vacunación. Vacuna que se pone a ambas vacunas que se ponen en estas poblaciones, tanto influenza como COVID. Todas las personas que tienen de 60 años hacia arriba, todas tienen derecho a ir a vacunarse. La única consideración con COVID es que haya pasado un año desde la última COVID que se administró. Ya, pero eso lo pueden ver en el sistema de registro y fácilmente lo van a identificar. Las personas que cuidan a personas mayores, o sea, los funcionarios de los LEAM, los funcionarios cuidadores de algunos centros de personas mayores, o las personas que cuidan en sus hogares a personas mayores. Los niños desde los 6 meses hasta el 5.º año básico, que también fue una extensión de este año. El 5.º año básico es el corte, no importa si ese niño tiene 1 o 2 años más que sus compañeros, por cualquier razón, porque entró tarde, porque repitió, lo que sea. La vacunación lo va a considerar igual. Trabajadores de educación preescolar, o sea, a las tías que uno le dice del jardín, los preescolares y a los profesores hasta octavo. ¿Cuál otra población objetivo para ambas vacunas? Todos los enfermos crónicos, todas aquellas personas que tienen una condición de riesgo con una patología que están descritas largamente en los documentos, así que en realidad yo no se los puse acá porque sería marear los demás, y a las gestantes, las personas que están embarazadas en cualquier momento del embarazo,
Antes se decía, podían haber escuchado ustedes mismos o alguien de su familia, que después del primer trimestre, eso hace ya varios años que se corre esta restricción porque se ha determinado que la vacuna es muy segura para las embarazadas y no contribuye a riesgos para el feto. ¿Qué otras estrategias? Pero estas solamente son para la influenza. Aquellas familias, la estrategia capullo. Capullo es como que imagínense así como acurrucar algo. Por lo tanto, estamos protegiendo a una personita, un bebé chiquitito. Y entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? No lo vamos a vacunar al niño, porque la vacuna no es para esa edad todavía, pero sí vamos a vacunar a todo alrededor, que son sus familias. La familia de lactantes que hayan nacido con prematurez y las familias de niños menores de 6 meses que tengan algún lactante con alguna enfermedad inmunosuprimida. Un niño que tenga algún diagnóstico de cáncer es un niño inmunodeprimido, inmunosuprimido, por lo tanto toda su familia, que es la que habita con él, se puede ir a vacunar con esta condición. Y los trabajadores avícolas y de criaderos de cerdos, que tiene que ver con las mutaciones que yo les hablaba al principio de los tipos de influenza, y se sabe que pueden haber alguna protección cruzada, aunque no sea específicamente el mismo virus. Durante el año en curso, estamos con estas poblaciones agregadas a la vacunación de influenza, que también es una lista media larga. Yo creo que esta presentación la van a poder tener a disposición si la requieren, yo no tengo problema, pero son estas personas que de alguna manera mantienen los servicios públicos y mantienen los servicios para sostener servicios básicos del Estado, servicios públicos del Estado, como son transportistas, recolectores de basura, gente que necesitamos que se mantenga activa y ojalá no se enferme. Otras también están Fuerzas Armadas, sobre todo ahora que hubo las inundaciones, por ejemplo, tuvimos gran contingencia de las Fuerzas Armadas, de los chicos que hacen su servicio militar en esta estrategia de vacunación con la idea de protegerlos, porque ellos fueron una mano de obra importante para poder ayudar en esas regiones. Población objetivo, entonces tenemos un cuadro que yo no se los voy a leer porque dice lo mismo que hemos detallado anteriormente, pero es más fácil si lo quisieran tener, quiénes se ponen ambas vacunas, quién sí, quién no, y cuáles le correspondería si es que hay alguna diferencia. Esto es solamente para hacer una cosa más esquemática y que pudieran tener para revisar si alguien le tiene la duda, porque es harta información y podría no recordarla. ¿Qué otras estrategias que las mencionamos vamos a ocupar todos los años? Vacunaciones dentro de los establecimientos, vacunaciones fuera de los establecimientos, vacunatorios móviles en distintos lugares, como lo dijimos de antes. Rescate de usuarios. Esto se usa mucho en la atención primaria porque tenemos los domicilios, los teléfonos y el registro. Nosotros podemos ver quiénes se han inmunizado, quiénes se han vacunado y quiénes no. Difusión por redes sociales, la tele, la prensa, medios escritos, etcétera. Hoy día las redes sociales han sido uno de los principales formas de difusión porque es un medio mucho más rápido y masivo. Cada vez la gente lee menos el diario o ve menos televisión nacional. Entonces, eso ha ido también mutando en el tiempo. Y las coordinaciones con los organismos, ya sea sociales, club de adultos mayores, cosas así, o el intersector, que son otros ministerios que también nos han ayudado, como el Ministerio de Desarrollo Social, con el programa de calle. Las personas en situación de calle se vacunan, son una población de riesgo vulnerable que nosotros buscamos. En general, tenemos este medio de comunicación a la población y también para los funcionarios de salud. Pueden llamar a estos números, se identifican como funcionarios de salud y hay profesionales que responden tanto a la ciudadanía como a los
a los equipos, a los equipos de distintos lugares. ¿No? Y es un número que puede ser de Arica a Punta Arenas. La vacuna, las características de la vacuna, que pueden ser más o menos parecidas todos los años, y algunas cosas que podemos decir. Este año tenemos 4 tipos de vacunas influenza, las 4 son iguales. Probablemente no es tan correcto decir 4 tipos, hay 4 laboratorios que fabricaron vacunas de influenza, las, las 4 que están nombradas acá y que tenemos desde el ministerio tienen las mismas cepas, son de las mismas características. Estas, para que tengan visualmente, son las vacunas que están disponibles en nuestros vacunatorios, tanto públicos como privados, que son la adquisición desde el Ministerio de Salud para el año 2024 y las edades en las cuales se pueden administrar. Desde los 6 meses sabemos que es población objetivo y aquí hay algunas vacunas que tienen una condición distinta que otras y que se pueden administrar a algunas edades y otras no. Esto está todo en los lineamientos. Esa es la vacuna, la Influvac, básicamente porque la foto la encontré que era más clarita. La presentación que viene es una caja con 10 jeringas. La presentación de la jeringa es monodosis, por lo tanto es una vacuna que no hay que llenarla, viene lista, no hay riesgo en eso. Y la dosis es única, así que cada vacuna es para una persona y es clara, transparente y cualquier partícula que uno le vea debiera notificarlo. Acá se repiten también las dosis. Las dosis son, la vacuna viene, algunas son distinta dosificación. En particular, en el otro cuadro sale, pero hay una de ellas que hay que poner 0,025 y las otras son de 0,5 para niños, dependiendo de la edad y dependiendo del laboratorio fabricante. La técnica de administración, y esto es un clásico que aquellas personas que tienen dentro de sus funciones técnicas de administración de productos inyectables, la vía de administración es intramuscular, en este caso de la influenza y la de COVID. Los sitios de punción varían por la edad. Nosotros hemos tenido que hacer esta consideración con el tiempo, que ya no solo en los brazos, no solo en el deltoide, sino que también en los muslos, porque hay edades que se ponen hasta 5 punciones de vacunas que le tocan por el calendario. Y estas son las edades porque a los niños más chiquititos se pueden vacunar en el muslo, básicamente porque todavía no caminan. Es mucho menos invasivo, es menos doloroso y además prácticamente no va a tener molestia en las piernas. Los niños sobre los 12 meses habitualmente ya es un periodo en que ya empiezan a caminar y de ahí en adelante se prefieren los deltoides. Esto para que ustedes conozcan, nosotros hemos hecho recuadros de dónde se ponen vacunas, a qué edades y en qué muslo o en qué brazo, porque ahí pueden ver en este esquema qué es lo que yo les decía. Hay edades en que les corresponden más inmunizaciones que otras. Esto se va actualizando periódicamente. Este cuadro se extrapoló porque al final de la presentación solo vamos a hablar una par de láminas sobre una nueva campaña que es primer año que se hace y que acá ustedes ven donde dice 6 meses, Nirsevimab, que es un anticuerpo contra el virus respiratorio sincicial. Entonces, esta es la última versión para poder saber dónde se administran y a qué edades las distintas vacunas o productos inmunológicos. ¿Cuáles son las reacciones adversas y contraindicaciones de las vacunas? En general, estas dos vacunas, influenza y COVID, que sabemos que se pudiera tener alguna contraindicación a aquellas personas con hipersensibilidad a los componentes de la vacuna o trazas de huevo. Estas vacunas no están hechas en huevo, porque la gente tiende a pensarlo, pero sí en embriones. Eso, la verdad es que una en 1.000.000 podría ser una reacción alérgica. Sin embargo, como está descrita dentro de
consideraciones del fabricante, uno menciona, porque esto siempre tiene que ser con la mayor responsabilidad posible y la mayor veracidad posible para la población. ¿Qué reacciones adversas? Ya sea locales o sistémicas. Las locales, las típicas, me duele el brazo, tengo algunas molestias, y las reacciones las podemos ver acá. Algunas locales, que son de lo que les decía, se me inflamó el brazo, me duele, me molesta, tengo un poco duro, un poco de calentito, calor local, inflamación. Y sistémico, me siento medio decaído, me duele la cabeza, después que me vacuné, me dio un poquito de fiebre, anduve como con síntomas de gripe. Todo esto puede ser muy común, y una de las cosas que nosotros transmitimos para que ustedes también logren identificar es que uno no se enferma con la vacuna. La vacuna lo que hace es gatillar que el sistema inmune produzca una respuesta. Y la respuesta a través de estos síntomas, que tienen que ser limitados 1 o 2 días, más no, es precisamente las respuestas que nosotros esperamos para saber que la vacuna efectivamente hizo su efecto. Hay personas que no tienen ni una sola manifestación clínica y no por eso no tienen efecto de la vacunación, pero si las tienen, no es que estén, que se hayan enfermado después de que se vacunaron, solo que tuvieron un gatillante de su inmunidad que fue un poco más exacerbado y que hizo que tuvieran estos síntomas más notorios. Todos los procesos de vacunación deben ser registrados, porque hoy día eh, nosotros en Chile tenemos una cosa que por lo menos en Latinoamérica nadie más tiene, que es el Registro Nacional de Inmunizaciones. Si ustedes están viviendo en Arica y sus hijos, sus padres, ustedes mismos, se vacunan, se van a registrar en este registro, y si se trasladan a cualquier otra parte del país, Santiago, Magallanes, Curicó, en el registro, como está en línea, va a aparecer qué vacunas se han administrado. Esto empezó el año 2013, por si acaso. Entonces, si hay personas que de ahí en adelante han tenido vacunaciones, toda su historial de vacunación, los niños que nacieron en el 2013, por ejemplo, va a estar en este registro. Es importante saber qué vacunas se administran, porque si hay reacciones adversas hay que saber qué se puso para notificarlo. Si el registro, además de alguna vacuna, puede tener algún error de vacunación, la población objetivo, le pusieron vacuna a una persona que no correspondía, ya sea de esta o de otra. Esto es bien transversal. Por eso se necesita el registro, y esas son las importancias de este registro. Mantener la cadena de frío, que es otro registro, que es: las vacunas se deben mantener entre 2 y 8 grados para que tengan entonces una efectividad importante en hacer el efecto, valga la redundancia, que nosotros esperamos, y que es gatillar la inmunidad en las personas. Y esto también se debe registrar. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos como país un registro de eventos adversos, que son el ESAVI. Esa es una sigla, pero que se llaman eventos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunizaciones. Son eventos adversos, por ejemplo, se le inflamó el brazo, pero lleva 4 días con el brazo inflamado y cada vez se duele más. Eso es un evento adverso que se debería notificar. Por lo tanto, cualquier cosa que sobrepase 1 o 2 días debería volver al vacunatorio y decir que tiene estos síntomas, para que entonces el Instituto de Salud Pública, que toma esto, también hace un seguimiento de las personas. Errores que se hay, por cualquier razón, esto influenza, por ejemplo, fueron a vacunar al quinto básico, pero por alguna razón hubo una confusión y el curso que vacunaron fue el sexto. Eso es un error programático, porque no es un error haberlos vacunado, pero sí en la logística y en la organización. Y eso también nosotros recibimos estas notificaciones para poder mejorar de alguna manera cómo se implementan las campañas. Notificaciones de excursiones de temperatura si se salen del rango que deberían tener para la efectividad. Los registros están definidos según su condición.
las personas que están en el vacunatorio le van a preguntar, ¿usted viene porque tiene alguna patología? Sí, no sé, soy hipertenso, ya, y acá buscan y los van registrando según su criterio de elegibilidad para la campaña en curso. Aquí están todas las posibilidades y siempre entonces en el Registro Nacional de Inmunizaciones, que es el RNI que nosotros más fácilmente lo llamamos, y es donde ustedes se pueden registrar. Así se ve, por ejemplo, la campaña influenza, buscan campaña influenza, van a abrir una pantalla, van a escribir su root, por eso este es un sistema individualizado. Ustedes van a estar con root, con nombre, con edad, las veces que se han vacunado, dónde y qué fecha. Si tocaran segundas dosis de influenza, por ejemplo, segundas dosis de alguna vacuna, tenemos algunos mensajes para que puedan el equipo de salud tener menos riesgos de equivocarse y de tener algún error. Y por último, bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente, de lo que les he contado, tiene que ver con la vacunación de influenza. La influenza es un virus que circula todos los años y que durante la pandemia se vio muy disminuido porque circuló 100% prácticamente COVID y cuando acabó la pandemia se vieron alzas importantes en las hospitalizaciones pediátricas y una de las causas fue el virus respiratorio sincicial o llamado VRS. Y esa es la campaña que este año como país somos el único país de Latinoamérica que la tenemos, que no es una vacuna en sí misma, porque es un anticuerpo. Es un anticuerpo que tiene una duración más pequeña. En el fondo, nosotros inyectamos en estos niños, porque es para los niños, un anticuerpo listo. Es una protección que no tiene que fabricar el cuerpo como lo hacen las vacunas, que la vacuna lo que hace es gatillar una respuesta inmune. Nosotros se la damos lista. Espero que eso se entienda un poco más. ¿Cómo se llama este medicamento o este anticuerpo inmunoprotector? Nirsevimab, que es un nombre medio raro, pero si es que eh, lamentablemente nosotros hablamos en difícil, así que esa fue una de las campañas que probablemente no tuvo tanto éxito comunicacional porque hablábamos, digo yo no salía en ninguna parte, pero nuestras autoridades, la subsecretaria, la ministra, del Nirsevimab. Y ya repetir ese nombre era complejo. Entonces, se transitó en decir campaña contra el virus respiratorio sincicial o contra el VRS. El objetivo fue el mismo que anterior. Siempre vamos a tratar de bajar las enfermedades graves y disminuir la mortalidad de la población. Ese es el mismo objetivo que se buscó con este anticuerpo. Y la importancia de la campaña de inmunización en este caso eh, también fue una demanda explosiva en los años anteriores. Teníamos las urgencias llenas, habían niños esperando en pasillos. Eso ustedes lo pueden haber escuchado en las noticias. Y finalmente había un aumento de las muertes en los menores de un año. Así que este era nuestro gran desafío para el año 2024, que es en el que estamos en curso. Acá hay algunas características. No es una vacuna, por lo que yo les explicaba hace un rato atrás. Se pone solo en el invierno porque protege por 6 meses. Así que la idea es que todos los niños este año, así se instaló. Todos los niños que nacieron el 1 de octubre este año empezaron a inmunizarse el 1 de abril, por lo tanto ahí ya tenían 6 meses, pero les quedaba todo el invierno por pasar. Iban a estar protegidos desde el 1 de abril, el día que se pongan el anticuerpo, por 6 meses. Y el virus respiratorio sincicial tiene una característica que circula durante los meses de invierno con mayor como que se concentra la circulación viral en estos meses. Solo a título de comentario, el anticuerpo Nirsevimab viene a reemplazar algo que se le ponía solo a los
prematuros hasta el año anterior, hasta el año pasado, y que era el mismo anticuerpo que tenía otro nombre bien parecido, Palivizumab, otro nombre raro, otro nombre difícil, pero ese había que poner una vez al mes. Tenía una protección mucho más corta, cada un mes, y por 5 meses se les estaba administrando este anticuerpo. Entonces, esto que es lo que vino a resolver, que fuera solo una inyección y protegía para todo el invierno. Esto es lo que me gustaría que lo miraran porque es un gráfico que probablemente no se ve tan clarito, pero los colores me parece notable una cosa. Nosotros el año 2023 tuvimos una circulación de virus respiratorio sincicial en celeste o en azul, no sé, el más oscuro, que depende cómo ustedes lo estén viendo, eh, en el invierno. Esas de abajo, el 18, 21, 24 son las semanas epidemiológicas. Hoy día estamos en la 23, estaba sacando la cuenta. El año pasado, en este momento, estaban las urgencias llenas con virus respiratorio sincicial, básicamente. Teníamos circulación de otros, pero ese era el panorama. Este año, en la misma semana epidemiológica, o sea, hoy día lo que tenemos es más influenza y prácticamente muy poquito, ha tenido algunos aumentos, pero muy poquito porque considerablemente no hay virus respiratorio sincicial circulante. Y esto es un tremendo éxito del anticuerpo que les he estado tratando de explicar un poco para estos niños durante el invierno. Se ha enfermado menos la población infantil y lo refleja. Esto es un gráfico que hace el Instituto de Salud Pública con la tipificación de todas las personas que se enferman, se resfrían, mandan muestras y ven qué tipo de virus fue el causante de su hospitalización. Así que esto, como para reforzar lo mismo, que lo que el año pasado, como lo veíamos acá, que es lo que había mucho, 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 mucho virus respiratorio sincicial. ¿Qué es lo que hay este año? Bueno, el virus respiratorio sincicial que está en color celeste, hoy día hay influenza. ¿Qué es lo que se ve ahí? Hoy día Hoy día digo yo, pero este año lo que mayormente ha circulado y la gente se ha enfermado nuevamente por pic de influenza, y que fue una de las noticias importantes de hace quizás un mes, de los 4 fallecidos muy cercanos uno de otro, de distintas edades por influenza. La influenza es una enfermedad que parece simple, pero que agrava a aquellas personas que tienen cualquier condición de riesgo. Si tienen incluso aumento de peso, si son personas con algún índice de sobrepeso, ya es una condición de riesgo. Y somos hartos los que estamos en ese, en ese grupo. Para que conozcan este medicamento o este anticuerpo, esas son las jeringas. Vienen en 2 presentaciones para los niños menores de 5 kilos, en la presentación con 50 miligramos, y los de mayores de 5 kilos con 100 miligramos. Esto está en los lineamientos. También nosotros hemos mandado estas instrucciones a cada uno de los vacunatorios. Y lo otro es que desde el 1 de abril de este año que estamos, se comenzó a administrar en todos los recién nacidos. Entonces, por eso yo les contaba que habían 2 poblaciones objetivos. Una, y aquí está descrita en el donde dice lugares de ejecución. Una son los recién nacidos a partir del 1 de abril del año 2024. Empezamos en las maternidades. Todos los recién nacidos no se deberían ir de alta sin el anticuerpo, además de las vacunas que ya se ponen en el recién nacido. Y en las maternidades se deberían estar inmunizando con este anticuerpo hasta el 30 de septiembre, ¿ya? Que es donde se va a terminar la campaña contra el VRS. Y todos los niños que nacieron a partir del 1 de octubre del año pasado tienen derecho a vacunarse durante todo este periodo. Vacunarse, en realidad está mal dicho, pero no importa, es para que no nos confundamos con el anticuerpo contra el VRS durante hasta el 30 de septiembre.
Ojalá lo hagan lo más precozmente posible aquellos niños que tienen hoy día 6, 7 meses, perdón, y hoy día están cumpliendo 8 meses porque nacieron el 1 de octubre, que vayan a los vacunatorios a pedir este beneficio, que la verdad es que para nosotros, los que hemos trabajado mucho en pediatría, es una tremenda buena noticia, es una tremenda incorporación porque es un anticuerpo no de poco costo, pero el costo que significa tener un niño hospitalizado, un hijo, un sobrino hospitalizado y que se agrave en ventilación mecánica y eventualmente esté en riesgo vital, no tiene comparación. Lo que les acabo de decir, cuáles son los grupos que nosotros estábamos inmunizando en este momento. Estas son algunas imágenes de distintas campañas en las redes sociales. Si se dan cuenta, al principio se usó mucho la palabra Nirsevimab, que yo creo que el que la leía pasaba de largo porque ya con solo leer ese nombre no se entendía de qué se trataba. Por lo tanto, se trató en este último tiempo de hablar más de campaña contra el virus respiratorio sincicial, mucho más fácil de entender y el lenguaje ustedes lo pueden haber escuchado, su familia, mucho más que este otro nombre del medicamento. Eso era lo que yo les quería contar. Espero no se hayan aburrido mucho. Y bueno, te dejo la palabra a Camila si es que hay alguna pregunta o algo para responder. Muchas gracias, Patricia. Muy buena la presentación. Efectivamente, tenemos algunas preguntas en el chat. Yo te las voy a ir leyendo para que vamos dando respuestas. ¿Ya? Mira, estaban preguntando, cuando estabas hablando de COVID, o en realidad de influenza, preguntaban si al usar mascarilla pues, se prevenía el contagio. Sí, la mascarilla fue una medida obligatoria en algún tiempo. Hoy día no lo es. Sin embargo, es una recomendación que podemos tomar cualquier persona que tengamos síntomas. Es al revés hoy día. El que tiene síntomas debería ser el responsable de usar la mascarilla para evitar contagiar a sus compañeros sanos. Esa es la premisa, digamos. Ahora, si tenemos una persona dentro de la casa que no puede usar mascarilla, como un niño, por ejemplo, y ustedes tienen la posibilidad de usar mascarilla cuando están todos juntos y quisieran hacerlo, es una recomendación. ¿Se evita el contagio? Sí, pero no solo la mascarilla, sino que algunas otras medidas como el lavado de manos y ahí, etcétera, etcétera. Exacto. Mira, también nos preguntas qué pasa con la vacuna de influenza en bebés al ser un virus nuevo y preguntan si es igual que las otras vacunas y si es que son obligatorias en los bebés. A ver, dime de nuevo al principio de esa pregunta. ¿Qué pasa con la vacuna de influenza en bebés Ah, ya. al ser un virus nuevo y si es igual que las otras vacunas nuevas y además si son obligatorias? La vacuna de la influenza, para a lo mejor ahí quizás sí se confundió o yo a lo mejor estoy pensando que se le mezclaron algunas cosas. La vacuna de la influenza es una vacuna que se administra desde los 6 meses en adelante. Eh, y básicamente no es un virus nuevo, entre comillas, porque sí se repite todos los años, a lo mejor en una cepa distinta, el H2N3, ya, y A y B o solo A, qué sé yo. Los más pequeños, lo voy a decir por si acaso ha sido esa la confusión o yo me expliqué no tan claramente, es que los más chiquititos, que son los recién nacidos, están recibiendo el anticuerpo, que eso es lo nuevo de este año. Y la verdad es que un anticuerpo, hoy día lo que se ha demostrado en España, en Luxemburgo, en Francia, si no me equivoco, es el otro país, no han tenido ni una sola reacción adversa, ni una. Es muy efectivo y es muy seguro, porque este no genera ninguna reacción al cuerpo, solo tú le inyectas como eh, un golpe de protección, más que nada, como para poder hacer un poco la... No tienes que fabricar los soldaditos cuando uno lo trata de explicar a los niños, yo siempre digo es así. Uno pone vacunas y la vacuna te fabrica soldados para protegerte.
nosotros ponemos el anticuerpo, que es este contra el virus respiratorio sincicial, y lo que les inyectamos son los soldaditos listos. No hay que fabricarlo. Así, muy, muy didáctico. A ver si esa era la consulta. Sí, de hecho yo creo que igual respondimos más de una porque también después preguntan respecto a la vacunación para prevención de virus sincicial, si es que cómo saber si a largo plazo no hay efectos secundarios y si es que solo la tiene solo Chile, ¿cómo nos podemos asegurar de eso, de los efectos? Bueno, la tiene solo Chile en Latinoamérica. No es que solo Chile seamos así como el único país del mundo. Este anticuerpo lo ha probado ya, lleva un par de años usándolo España, Estados Unidos en algunos estados, y hay estudios hechos en los otros países que les mencioné recién. No se han detectado ninguna reacción adversa posterior. Sí, por ejemplo, les puedo contar que existen estudios para hacer una vacuna contra el VRS. Si se imaginan nuevamente, la vacuna es un antígeno, o sea, es un pedacito del virus que nosotros inoculamos en el cuerpo. Eso no ha resultado todavía. De hecho, han habido estudios con esas pruebas de vacuna que han traído reacciones adversas a los niños en años posteriores. Así que se dejaron de intentar y se están haciendo otras tecnologías de vacuna. Esto es algo bien reciente, es durante estos últimos 2 años. Y el anticuerpo, que son estos soldaditos, lo voy a ejemplificar así mentalmente, ¿verdad? No han tenido porque, como les digo, tienen una protección que dura por 6 meses y como que se acabará. Después, en un año, en meses después de lo que dura, ya no te queda nada en el cuerpo. Pero la ventaja que tenemos es que vamos a empezar a llegar al verano y en el verano baja la circulación de este virus o el buen tiempo climático, digamos. Súper, muchas gracias Patricia. La verdad es que a modo de resumen, creo que es importante que después de esta presentación, después de conocer más en detalle de la campaña de vacunación, cuál es el rol fundamental que tienen estas vacunas, es importante reforzar, obviamente, y también a todos los que están acá, que la mayoría son estudiantes del área de salud, de las distintas carreras, entonces que también puedan educar a la población, puedan educar a su familia, a su comunidad y ir reforzando lo importante de la vacunación y por qué también tienen que vacunarse en esta campaña, vacunarse contra COVID, vacunarse contra influenza y también poder educar respecto a, por ejemplo, que la vacunación de COVID para vacunarse tiene que haber pasado un año desde la última dosis, etcétera, y así algunas cosas que has ido tú indicando que son súper, súper importantes. Así que muchas, muchas gracias, Patricia, nuevamente por haber estado con nosotros. Espero que próximamente tengamos otro webinar relacionado a vacunas, pero quizás a otras vacunas. Y también muchas gracias a todos y todas los asistentes que nos acompañaron hoy día. Cualquier duda vamos a ir también resolviendo, que puedan ir, que quizás tienen alguna duda respecto a vacunas posterior. También pueden hacerlas llegar por medio del tutor y podemos ir dando respuestas si es que a alguien no quedó claro con todo lo que presentó Patricia y bien clarito. Muchas gracias, Sí, yo Patricia. despedirme, darles las gracias también. Veo que efectivamente habían hartas preguntas en el chat. Si ustedes así lo estiman, las reciben o las filtran y yo no tengo ningún problema con hacer de alguna manera alguna aclaración. Y también súper disponible, hay gente que está interesada en saber sobre la hepatitis B, que para los que están estudiando algunas carreras del área de salud, también para nosotros es importante que conozcan por qué, para qué, cómo es el esquema y algunas otras cosas. Así que cuando ustedes estimen, disponible para poder apoyar y poder transmitir esta información que el conocimiento no es restrictivo. Así que esto para mí es muy importante y también es muy valioso que todos conozcan de qué estamos haciendo como salud. Así que muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias. Como les decía Patricia, próximamente nos veremos en otro webinar ahondando en otras vacunas. Eh,
Para finalizar, además de darle las gracias a todos los presentes, a todas las presentes y a Patricia, les quiero recordar que al final, o sea, después, posterior a este webinar, vía correo electrónico les va a llegar una encuesta ya sobre la actividad para que todos puedan ingresar y la puedan contestar, porque finalmente eso también nos ayuda a nosotros a que podamos seguir haciendo actividades de este tipo, en donde podamos educarlo a ustedes y ustedes también como futuros funcionarios de la salud y estudiantes de la salud también nos ayuden a transmitir esta información a toda la comunidad. Recuerden, apenas les llegue la encuesta, poder contestarla. Que estén todos muy bien. Muchas gracias y buenas tardes. Chao, gracias también.